Buenas, bienvenidos a su programa Aprendiendo cómo vivir. Y en esta oportunidad le hablaremos de diferentes temas a criterio y solicitud de los clientes nuestros y de todas aquellas personas que están mirando de manera asidua nuestro programa. Entonces, como tenemos tanto contenido, pues hemos seleccionado algunas inquietudes, preguntas que incluso hemos estado debatiendo en la terapia, tanto fundamentalmente de PSR, o sea, de rehabilitación psicosocial, y queremos traerla a la mayor cantidad de personas porque son dudas y cuestionamientos que cualquiera puede tener. Incluso pueden ser temas que algunos no hayan todavía conocido. El primer tema que traigo, que viene en función de pregunta, como les dije, es ¿qué cosa es el mapa mental? Bueno, el mapa mental no es más que la representación que tenemos de la realidad, es decir, del mundo exterior a nosotros. Ese mapa mental pasa, por supuesto, por nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras necesidades, nuestras creencias, algo bien importante. Por ende, esa interpretación que le damos a nuestra realidad nunca es tal y como la realidad se presenta, sino está permeada por una serie de conocimientos, de ideas, experiencias y demás que hemos aprendido en el decursar de nuestra vida. Entonces, sabiendo qué es el mapa mental, pues me gustaría hablarles sobre una frase de la programación neurolingüística que dice así: el mapa no es el territorio. Esta frase significa que la representación que tenemos de la realidad tiene que ver con la subjetividad y no necesariamente con lo que está sucediendo en esa realidad. El territorio es algo más grande, más vasto. Incluso el territorio puede tener muchas cosas que nosotros, desde nuestro mapa, no somos capaces de leerlo, de entenderlo, de visualizarlo. Es por eso que si yo mando a un grupo de personas a hacer un mismo ejercicio, digamos, hagan un recorrido por la misma comunidad, y a cada uno le doy una guía de indicadores que deben observar en ese lugar. Por ejemplo, observen las viviendas, observen el estado de las calles, observen el tipo de transporte, observen la higiene ambiental, observen la flora, la fauna. Cuando esas personas vienen con el trabajo hecho y yo les pregunto en el grupo, bueno, a ver, díganme, ¿qué vieron? Vamos a darnos cuenta que si bien van a haber muchos elementos comunes, porque por supuesto están mirando un mismo entorno, hay siempre el sello distintivo, la diferencia, porque cada uno le da el matiz que entiende según su mapa. Es por eso que, por ejemplo, hay alguien que puede decir la higiene ambiental del lugar por donde caminé era buena. Sin embargo, hay otra persona que a lo mejor tiene otro concepto de la higiene y dice, no, la higiene ambiental estaba mala porque había tal foco de pequeña basura en tal lugar. Y eso, para mí, ya afea el entorno, aunque el resto haya estado muy limpio. Esa frase, y me gustaría también
que lo conocieran. Esa frase salió a la luz por vez primera durante la Primera Guerra Mundial, donde existe un gran militar que fue capaz de dirigir a su tropa en el proceso de la guerra. Y ellos caen en una zanja. Y el mapa que ese militar tenía para poderse guiar en el territorio, esa zanja no estaba en el mapa. Es decir, ahí mismo él interpretó a través de lo que le sucedió, de ese hecho, que no necesariamente las personas que elaboraron esos mapas, porque ¿quiénes elaboran los mapas? Personas como nosotros que están profesionalizados en eso, pues no tuvieron en cuenta los determinados detalles que eran importantes y que a la hora de el desplazamiento de las tropas por el lugar, pues no estaba previsto. Y de ahí se acuña esta frase: el mapa no es el territorio. También algo interesantísimo es, llevándolo a nivel del social, cómo nosotros no necesariamente tenemos que, cuando estemos en un grupo y las personas tengan diferentes visiones sobre un mismo tema, tener que ponernos molestos, tener que refrendarlo, sentirnos que no están de acuerdo con nosotros. No. ¿Por qué? Porque cada uno le da la lectura a el hecho, el objeto, el acontecimiento, no solo en dependencia del acontecimiento en sí mismo, sino de quiénes son y de todo lo que les cuelga para haber llegado hasta donde están. Seguimos. Otra pregunta bien interesante que me han hecho mis clientes es: profe, ¿una creencia limitante puede ser cambiada? Y antes, hablarles sintéticamente de que, como dije al inicio, las creencias que son representaciones de la realidad. ¿Nacemos con las creencias? No. Nosotros nacemos con algo que se llama tabula rasa. Quiere decir sin conocimiento alguno. Y poco a poco, durante el proceso de crecimiento, de evolución, de socialización, primero a través de nuestra familia, después de las escuelas, después de los grupos en los que interactuamos, empezamos a recibir las influencias, los conocimientos, las experiencias de todos aquellos que intervienen en nuestro proceso de formación. Y eso hace que nosotros conformemos un grupo de creencias, que ellas no se mantienen necesariamente en el tiempo todas. ¿Por qué? Porque tal y como el conocimiento es infinito, tal y como el conocimiento también es relativo, hay conceptos, enfoques, teorías, leyes que funcionan en un contexto determinado, en una formación determinada, y que después en otra no funcionan, no son útiles, porque la realidad cambió y la vida tiene entonces que cambiar, y esos enfoques, esas estrategias, esos conceptos, reglas y normas hay que actualizarla. O sea, el conocimiento todo el tiempo está viajando del aprendizaje a el desaprendizaje y viceversa. Por ende, ¿las creencias pueden ser cambiadas? Sí. ¿Por qué? Porque ellas no siempre estuvieron con nosotros, y porque el ser humano en su proceso de evolución evoluciona de acuerdo a qué, a la realidad, y para eso tiene que cambiar sus creencias, porque eso que hablamos de la adaptación y la flexibilidad, ambas capacidades tienen mucho que ver con la forma en que nosotros encaramos esas creencias.
Por ejemplo, nosotros vemos personas que se resisten a los cambios, personas que son conservadoras, que andan invenciones tecnológicas, invenciones sociales, andando por un lugar y esas personas como si no existieran, como si las tratan de ¿qué? De desconocer. Y es por esa razón que uno tiene que irse ajustando o reajustando constantemente a los cambios del entorno. Otro elemento que considero muy importante, el secuestro de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? Estamos hablando de la amígdala cerebral, que tiene el tamaño de una nuez, que está situada en el hipocampo y que tiene que ver con el funcionamiento del sistema límbico. O sea, el ser humano tiene tres grandes tipos de sistema. El sistema reptiliano, que es el del instinto, el de la huida, el de la primera respuesta, el de la supervivencia. El sistema límbico, que es el de las emociones. Y el sistema neocortés o racional. Esos tres lo tenemos en uno solo, que es el cerebro en sí mismo. Pero metodológicamente, vamos a decir, lo estamos como que subdividiendo para su mejor entendimiento. En el sistema límbico es donde ocurre todo el proceso emocional de los individuos y es ahí donde entra en funcionamiento la amígdala. Cuando las personas, por ejemplo, se ponen iracundas, ahí decimos, lo secuestró la amígdala. Quiere decir que no fuiste capaz de tener un autocontrol emocional y que por tanto hubo disparadores que no se contuvieron y explotaste. Ahora, para que no te secuestre la amígdala, lo primero es que tenemos que conocer que existe esa glándula que tiene ese funcionamiento y tenemos igual que darnos cuenta que nosotros podemos a través de ejercicios, eso no es que solo de deseo, de voluntad, sino de ejercicios que mientras más los repitamos, pues lo vamos a ¿qué? A posicionar. En el coaching hay una frase bien interesante que dice, repetición crea posicionamiento, posicionamiento crea hábito y el hábito trae consigo un resultado. Es decir, que mientras más seamos capaces de repetir, vamos a ser capaces de hacer de nosotros ese concepto, esa idea, ese enfoque, esa nueva idea y la vamos a convertir en un hábito. Por tanto, si nos habituamos a, yo sé que, por ejemplo, puedo molestarme, entrar en ira por tales y tales situaciones, pues debo crear una estrategia para decir ante estas y estas situaciones cuáles son las opciones que yo puedo tomar para tener la mejor salida. Eso es tener un conocimiento de nuestras emociones y poderlas, por supuesto, regular. Por otra parte, también hay otra pregunta que es, ¿cuáles son los sistemas de representación? Tenemos tres sistemas de representación fundamentales: el auditivo, el visual y el kinestésico. Los seres humanos tenemos los tres, un poquito de cada uno. Nadie es totalmente visual, totalmente auditivo o totalmente sinestésico. Quiere decir que integramos cada una de estos sistemas de representación. Lo que sí, cada persona tiene una priorización de uno de los sistemas o de un binomio de esos sistemas. Hay quien es totalmente visual, hay quien es totalmente auditivo o totalmente kinestésico. Y también hay quien es visual auditivo o visual kinestésico
de esa manera. Es a través del sistema de representación, que como dije ahorita, es nuestro mapa mental. Así es como entramos en contacto con la realidad, con los hechos, con los fenómenos, los problemas. Tenemos la capacidad, los seres humanos, de entender mejor esos procesos que están fuera de nosotros, interpretarlos y además también relacionarnos con las otras personas a partir de esos sistemas de representación. Por ejemplo, la persona que es visual es una persona que, para entender mejor la realidad, necesita estar mirando gráficas, programas, o sea, graficar mucho. Necesita escribir lo que está aprendiendo para procesarlo mejor. Son personas igual que tienen un tono de voz alto, que son rápidas. Los auditivos, bueno, esto implica que el sistema de representación fundamental a través del cual ellos incorporan el conocimiento y también lo trasladan es básicamente por el oído. Por ejemplo, para yo aprenderme un tema que puede ir a examen, no necesito leerlo, puedo escucharlo. Para yo aprenderme una canción, no necesito escribir la letra para fijarla. Puedo escucharla varias veces y se me fija mejor. Y tenemos finalmente el kinestésico o sinestésico, que son aquellas personas que entran en contacto con el entorno, con la realidad a través de las sensaciones, básicamente por el tacto. Son la gente que para hablar te tocan, son la gente que te dicen, yo es que ahora mismo estoy sintiendo tal cosa. Es que ahora mismo estoy tratando de sentir qué es lo que pasa. Son personas donde el contacto cuerpo a cuerpo es esencial para ella establecer su proceso de comunicación e intercambio. Finalmente, quiero hablarles sobre algo que muchas personas también me han preguntado, que es ¿qué papel juega la intuición en el proceso de la mente? Y ahí me voy a detener en tres funciones claves. La mente, vamos a subdividirla igual metodológicamente para el mejor entendimiento en mente emocional. ¿Cuál es la mente emocional? Es cuando lo que procesamos, la información que procesamos, el relacionamiento que establecemos, lo hacemos a través de las emociones. Por tanto, lo que es importante para nosotros en ese proceso de intercambio, en ese proceso cognitivo, son los valores, los principios, las emociones, los sentimientos de las personas. No estamos en ese proceso de relacionamiento priorizando la parte de la regla, de las leyes, de los procedimientos. Más bien actuamos a nivel de emociones. Está la parte de la mente racional, que ahí sí no le damos tanto valor a la parte de los sentimientos y privilegiamos la parte de ¿qué? De los hechos. La mente racional no está para interpretar sentimientos, está para interpretar hechos, situaciones. Y en ese sentido, entonces, las reglas ahí, lo objetivo es lo más importante. Y finalmente, según los expertos en psicología y en salud mental, plantean que entre la mente emocional y la mente racional hay un híbrido, hay una zona de concurrencia que es la mente intuitiva.
Quiere decir, es la parte de la mente donde trabaja mucho el sentido común. Y que es muy importante porque muchas veces las soluciones a los problemas, el análisis que hacemos de los problemas y las alternativas no están ni en la parte emocional propiamente dicha, ni en la parte mental o racional propiamente dicha, sino que ambos elementos nos están dando indicios de que puede estar pasando algo, pero no pertenece a un lugar ni al otro. Y es que entra sobre todo a jugar la parte de la intuición. A veces nosotros, para tomar una decisión de, por ejemplo, queremos ir a un viaje, y nosotros decimos, a nivel de las emociones, me encantaría ir al viaje, porque me gusta viajar, me gusta compartir con mi familia o con mis amistades, si es que voy a ir con mis amistades, me gusta conocer nuevos lugares, necesito descansar, distraerme y demás. O sea, emocionalmente estoy feliz porque quiero hacer ese viaje. Racionalmente puede que también esté bien porque diga, he pedido vacaciones, tengo vacaciones y las voy a pedir, la familia todas nos pusimos de acuerdo, tengo los recursos económicos, financieros para ir a ese viaje, la familia está saludable y puede emprender ese viaje. Sin embargo, hay algo que me dice que no es el momento de hacer el viaje. Y ese algo que me está diciendo que no es el momento de hacer el viaje, a pesar de que las condiciones subjetivas y objetivas estén en su mayoría presentes, es la intuición. Hay veces hay gente que dice, yo quiero ir a tal lugar, pero no, tengo una corazonada que no voy a ir. O al revés, hay que ir a hacer tal cosa porque si no la hago hoy, va a pasar algo. Entonces, esa es la mente intuitiva. Estos son los elementos claves vinculados todos, como se dieron cuenta, a la parte mental y emocional del cerebro humano, del comportamiento humano, que para muchos de nuestros pacientes, pues ellos han insistido en que yo les explicara un poquito más sobre eso, porque tiene un fondo bastante técnico, un trasfondo bastante técnico, que a veces en una terapia pues se necesita un poco desmembrar bien, poner ejemplos, poner técnicas, dinámicas, para que se entienda exactamente de qué es lo que estamos hablando, porque el objetivo no solo es mostrar conceptos, ideas, sino también que se adquieran esas habilidades para poder tomar una decisión, para poder desarrollar el autocontrol emocional, para poder hacer una interpretación de un territorio de acuerdo al mapa que tengo, y yo como ser humano y controlador y controladora de mi destino, saber cómo tengo que ponerme en términos de conocimiento, de indicadores, de experiencia, para poder relacionarme con esa realidad que voy a intervenir. Entonces, espero que les haya sido de utilidad y, como siempre les digo, denle like al programa, comenten, pregunten, compartan por todas sus redes y esperen la próxima semana un nuevo programa de Aprendiendo cómo vivir. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Sandro Cárdenas, soy paciente de Multi-Health Community Center. Mi terapista es Miriam Guerra y me siento muy bien en la terapia, he mejorado, se siente cómodo, se siente un ambiente saludable mientras estás en la terapia, mucha tranquilidad
son momentos que uno es donde mejor lo pasa de todo el día, y me va bien, me siento bien y estoy contento con ser paciente. Les recomiendo esta clínica a muchas personas que se sientan ansiosos, se sientan con depresión, se sientan mal, que aquí los van a ayudar mucho a mejorar su salud y su vida.